Muy bien, amados hermanos, un gusto continuar con nuestro estudio basado en Mateo. Realmente estamos avanzando lento, pero estamos aprendiendo bastante. Te animo, realmente, si te enganchas primera vez en los estudios de Mateo, tenemos ya los estudios cargados, subidos en YouTube, nuestro canal de YouTube. Así que, bueno, cada lección tiene su propia peculiaridad. No nos preocupamos porque sepas más de la Biblia solamente, sino que tu vida sea transformada por la verdad de Cristo, por el Espíritu de Dios. El Espíritu de verdad te ayuda a conocer y lo atesores en tu vida. Dejes de vivir una hipocresía religiosa y realmente comiences a vivir la vida que Dios te da y te ha dado para gratitud de Él, que sea un testimonio, un olor agradable, de un incienso agradable su presencia, que tu vida sea un sacrificio vivo, que sea una adoración realmente al Dios verdadero, al Dios viviente, al Dios de la Biblia, ¿de acuerdo? A través de la persona del Señor Jesucristo. Estamos aprendiendo un montón. El segmento que vamos a estudiar el día de hoy es Mateo 9, perdón. Hoy día terminamos Mateo 9, el capítulo 9, 35 al 38. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Interesante, muy interesante este pasaje bíblico. Comenzamos con este primer versículo que el Señor recorría, dice ciudades y aldeas, ¿ya? Ciudades y aldeas. Ojo acá este dato: siempre que encuentres esta palabrita ciudades y aldeas en la escritura, hace referencia a que las ciudades por lo general eran amuralladas, ¿ya? Estaban cercadas, estaban rodeadas, eran ciudades protegidas, ¿de acuerdo? En cambio, una aldea no, una aldea era como un caserío libre que no tenían. Normalmente las aldeas, cuando había un tipo de ataque, de saqueo o algo parecido, ellos se refugiaban en alguna ciudad cercana, ¿ya? Entonces esa es la diferencia entre una ciudad y una aldea en la escritura. Las sinagogas, es interesante porque las sinagogas van a nacer en el tiempo del exilio, ¿no? En el exilio, cuando el pueblo de Israel, normalmente la adoración se centraba ¿dónde? En Jerusalén, en el templo. En Jerusalén, normalmente todo judío iba y peregrinaba hasta el templo. Pero después del exilio ya no había templo, había sido destruido y todo lo demás. Entonces comienza a aparecer en diferentes lugares donde se encontraban al menos 10 judíos, se formaba una sinagoga, que era un lugar. Ahorita vamos a explicar un poquito más. ¿Qué hacía el Señor Jesús? Iba enseñando, predicando y sanando. Qué interesante este ministerio que tenía el Señor Jesús. Ya Mateo 4:23 ya también se había mencionado esto, ¿no? Jesús recorría todo Galilea enseñando en la sinagoga de ellos, predicando el evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Interesante, porque esta palabrita enseñando es didascalo. De ahí ese es el griego, ahí lo he puesto como tecnicismo, ¿de acuerdo? Donde enseñaba, dice, en las sinagogas. Sinagoga significa lugar de reunión. Y se desarrollaron durante el exilio babilónico, y ahí les expliqué, 586 a.C., esa es la fecha aproximada, donde habían 10 judíos, se podía formar 10 judíos varones, las mujeres no entraban en las sinagogas. Ya son datos que les voy dando para que ustedes tengan conocimiento. Normalmente en la construcción de la sinagoga no tenía techo, ya era sin techo, para que parte de la adoración era mirar al cielo, ¿no? En la adoración a Dios. Y dentro de lo que se conocía como la libertad de la sinagoga, se permitía abrir la palabra y todo un ceremonial, todo un ritual, toda una programación en su celebración de sus cultos, de sus servicios que ellos hacían en las sinagogas. Había personas designadas con ciertos cargos administrativos, ciertos cargos religiosos. Se cantaban himnos, se leía la escritura. Normalmente se dejaba a veces la interpretación a alguien experimentado dentro del grupo, y después también se consideraba también a los rabinos invitados, los que venían de otro lugar. De esto se va a aprovechar mucho el mismo Señor Jesús cuando iba a una sinagoga. Y también el apóstol Pablo, ¿no? El apóstol Pablo, como apóstol itinerante, él viajaba, llegaba en primer lugar, iba a la sinagoga y predicaba el evangelio, la buena noticia. Si era aceptado, gloria a Dios; si no, se iba y predicaba allá afuera, ¿no? A los gentiles. Interesante. Terminaban su adoración, sus
su oraciones diciendo un amén, ¿no? Amén, así sea, así sea. Eso es lo que significa amén. Y bueno, esto ya lo va a heredar también la iglesia primitiva, la iglesia prístina, la primera iglesia, la iglesia del Señor, ¿no? En el libro ellos también van a comenzar después de una oración, decir amén, y ese amén también se transfirió a nosotros, ¿no? Siempre que oramos decimos al final, amén, ¿no? Así sea. En una sinagoga también se administraba justicia, ¿no? Se veían los casos, se veía el caso, se evaluaba, se estudiaba y si se ejecutaba también sanciones, ¿no? Sanciones y castigos. Ahí está Mateo 10:17, el Señor advirtiendo, y sigue guardados los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. ¿Qué quiere decir? Que ahí también se ejercía disciplina, ¿de acuerdo? Ahora la palabrita predicando, el Señor iba predicando también, que es queruso, que se traduce también como proclamar, como decir, anunciar. ¿Anunciar qué? El evangelio. En el griego es evangelión, o buenas noticias. Lo que significa evangelio es esa, buena noticia. ¿Qué es la buena noticia? Del reino, ¿no? El reino se ha acercado, el Señor ha venido. Hay salvación para el hombre. Creer en Él. Las verdades del Antiguo Testamento son reveladas en el Nuevo. El Señor Jesucristo se encarga de eso, la Escritura se encarga de eso. Nos presenta el reino, no solo el reino milenial que se va a presentar en esta tierra, no solamente el reino eterno, sino también el reino espiritual, que cuando uno se rinde la vida a Cristo, nace, uno es insertado en la familia del Señor, es reconciliado con Dios, somos sus hijos, nacemos y somos dignos representantes del reino de Dios en esta tierra, ¿de acuerdo? Donde el Señor Jesucristo es el Rey, es el Señor, es el que gobierna, el que reina en el creyente hoy. Así todo el mundo esté contrario a Cristo, el creyente vive de acuerdo a los lineamientos de la Escritura. De ahí la importancia realmente de ser dignos representantes del reino y no escondidos, mediocres o tibios, ¿no? De ahí la importancia de ser buenos creyentes, ¿no? Buenos creyentes. Los santos dice que adoran ahora, nosotros los santos, los nacidos de nuevo, todo el que ha nacido de nuevo es santo a través de la obra del Señor Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo, ¿de acuerdo? También en el milenio, después en el milenio y posteriormente y definitivamente en la eternidad, ¿de acuerdo? Entonces no estamos esperando morirnos para irnos al reino de Dios. Ya somos parte del reino de Dios en esta tierra perdida de oscuridad y de maldad y de violencia y de pecado, ¿no? Enseñando y predicando el evangelio, ese es el ministerio principal de la iglesia, enseñar y predicar. Hay muchas cosas colaterales, muchas cosas que se hacen dentro de la iglesia, a modo de evangelismo, otra cosa, pero el ministerio principal de la iglesia ahora es enseñar y predicar el evangelio, ¿no? Es parte de la gran comisión. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden que obedezcan todas las cosas que os he mandado. Esa es la idea, ¿de acuerdo? Muchos se quedan en el hacer discípulos, muchos se quedan en el bautizar solamente, pero no enseñan. Por tanto, como no enseñan, no tienen conocimiento de la sana doctrina, no conocen su doctrina, no conocen en lo que adoran, no conocen al Dios verdadero, no tienen una relación personal íntima con Él. Entonces, de ahí la importancia de la enseñanza, de la doctrina, del discipulado, ¿de acuerdo? Ese es el ministerio. Bueno, en la sanidad el Señor iba sanando, pero el ministerio principal del Señor no era sanar. Las sanidades eran parte de las credenciales del Mesías, las credenciales del Mesías que iba a dar esta sanidad. El Señor Jesús prácticamente erradicó la enfermedad en toda la zona de Palestina, ¿no? Es un tremendo ministerio de sanidad. Esto después va a ser legado, ¿no? Le va a entregar como señales a los judíos, a los apóstoles también, a sus discípulos, a los apóstoles, le va a decir también que hagan esto, ¿no? Dios permita que lo estudiemos. Entonces, esta era la confirmación de lo que realmente estaba diciendo. Les enseñaba, les predicaba y confirmaba con la sanidad, ¿de acuerdo? El Señor Jesús tuvo tremendo amor por el pueblo. Dice que justamente en el versículo 36 dice: al ver la multitud tuve compasión de ellas, porque estaban desamparadas
y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Aparentemente el Señor estaba en un lugar alto y veía la multitudes, ¿no? Cuando se habla de multitud, normalmente estamos acostumbrados a pensar por las películas que habían 20, 30 personas nomás. No, habían decenas, centenas de personas ahí que seguían al Señor Jesús. Subía una barca, lo seguían con otras barcas, lo seguían de repente a pie bordeando la orilla del mar de Galilea, y lo seguían las multitudes, etcétera, etcétera, ¿no? Muchos por sanidad, muchos, el Señor los sanó a todos. El Señor tuvo compasión de ellos, ¿no? Esa compasión habla en el griego habla de esa sensación extraña que uno siente en sus entrañas. Ya, de eso habla, ¿no? Nosotros normalmente en el plano de Occidente las emociones las relacionamos con el corazón, pero en el contexto judío oriental, ellos el corazón lo relacionan bastante con la mente, el pensamiento y con la acción, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que estaba cuando el Señor dice que tuvo compasión, así como tuvo compasión por Lázaro, por Jerusalén, lloró por Jerusalén, con sus discípulos también, ¿no? Que lo liberen, déjenlos ir. Yo soy Jesús de Nazaret, tómenme a mi prisionero, déjenlos libres a ellos, ¿no? En la cruz también, Señor, perdónalos, ¿no? Porque no saben lo que hacen. Con el cuidado de su madre, no ve a su madre desamparada junto a Juan, le dice ahí a tu hija, a tu hijo, ahí a tu madre, y entrega a su madre al cuidado de Juan, ¿de acuerdo? Por sus mismos verdugos también. Entonces el Señor Jesús siempre ha mostrado esa compasión, y cuánto más por el perdido, cuánto más por el hombre perdido, ¿de acuerdo? Es muy, muy interesante esto, que no todos, lamentablemente, no todos son los que se arrepienten. Aún el mismo Señor Jesús en esta tierra no logró, ¿no? O no todos aceptaron, o lo rechazaron, o definitivamente fueron muy pocos los que realmente se convirtieron, pero es lamentable, pero es parte de la obra, es parte de nuestra misión, seguir extendiendo el reino, seguir predicando, seguir enseñando, ¿de acuerdo? Para cumplir esta gran comisión que el Señor nos ha dado. Ahora el Señor Jesús dice que los ve desamparados, ¿no? Es interesante como este teólogo, hay un teólogo que dice, podríamos obligar a nuestro Señor a castigarnos, pero nunca tendremos que obligarlo a que nos ame. Interesante lo que dice este teólogo. Ahora cuando dice desamparadas y dispersas, porque estaban desamparadas y dispersas, normalmente esta palabrita nosotros lo entendemos como bueno, abandonadas y perdidas, ¿no? No, pero en el original, en esta palabra, el contexto original, está hablando de personas que están dolidas, malheridas, ¿no? Moribundas, indefensas, alguien que está tirado en el piso con alguna herida y no puede defenderse, no puede levantarse, ¿no? O está perdida, desamparada, angustiada, ¿no? Eso realmente es lo que dice la palabra en el original, cuando dice desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. El cuidado de la oveja, si no estaba con un pastor, el pastor cuidaba que no se descarrile, que no se pierda, que no vaya a ser atacado por algún animal, que no se aleje de la manada, etcétera, etcétera. Las que parían, ¿no? Las ovejas que parían, más indefensas. Es toda una analogía genial, hermano, genial. Realmente cuando el Señor dice, por ejemplo, sobre David, ¿no? David es un ejemplo clásico de esto, ¿no? David es un ejemplo clásico. David, por ejemplo, dice que fue tomado de las majadas. David fue sacado, ¿no? Primero de Samuel, capítulo 16, los últimos versículos del Salmo 78. Ya ahí habla, él iba detrás, ¿no? David iba detrás, y también nos cuenta de que él luchaba, ¿no? Con el oso y con el león para que no se lleve, incluso cuando ya las había mordido, dice, ¿no? Y se las estaba llevando, él las arrebataba de sus fauces, ¿no? Ese era David, ¿no? Cuidado, ese corazón de pastor que tenía David, por eso que el Señor lo saca y lo pone a cuidar y gobernar a su pueblo, ¿no? Es el ícono del rey, ¿no? Es el ícono del rey, David, ¿no? Igual que, bueno, Moisés también, ¿no? Moisés también, 40 años de preparación en Egipto con todos los estudios y 40 años en el desierto como pastor. También aprendió ¿para qué? Para que pueda 40 años guiar al pueblo de Dios. Es interesante y esto debería traernos a reflexión a todos los creyentes, en especial a los líderes y pastores, ¿no? A los pastores realmente, porque esa es la idea de un pastor,
que debe oler a oveja, debe cuidar por su rebaño, debe estar atento a los peligros externos e internos que se dan dentro de la grey del Señor. Bueno, ese es tema de otro estudio, pero ahí está. El apóstol Pedro también nos va a decir, por último, todos deben ser de un mismo parecer, compadézcanse unos de otros, ámense como hermanos y hermanas, sean de buen corazón y mantengan una actitud humilde. No paguen mal por mal, no respondan con insulto cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios y Él los bendecirá por hacerlo. Tremendo, mira, normalmente leemos este pasaje bíblico y realmente leemos y lo releemos y no entendemos. Pero acá hay un gran énfasis en cómo se debe conducir un creyente. Ese es el corazón que debes tener, actitud humilde. Eres orgulloso, tienes mal carácter, eres arrogante, eres autosuficiente. Evalúate, y es importante también entregarle esa evaluación a un hermano o una hermana cercana, ¿no? Por favor, hermano, hermana, en el caso de las damas, me gustaría que tú hagas una evaluación de mí, me digas qué está bien, qué está mal, con total sinceridad. Alguna vez una hermanita me dijo, hermano, quiero su opinión sobre mi persona con total sinceridad, ¿no? Yo le respondí un correo, bueno, nunca más me volvió a responder, ¿no? Yo asumo de que o entendió o se resintió conmigo, pero esa es la verdad y nosotros debemos tener esa puerta abierta, a ser corregidos por el hermano, a ser evaluados por el hermano, a ser animados por el hermano, a ser amonestados por el hermano. Eso es por nuestros pastores, por nuestros guías, por nuestros líderes, con total conocimiento de causa, de acuerdo, con un corazón limpio, no envidioso. Puede ser una evaluación con un corazón envidioso, puede ser una evaluación con un corazón de juicio, puede ser una evaluación con un tema de juzgamiento, puede ser una evaluación o una mala evaluación. Entonces, que el Señor nos guíe, nos ayude y nos anime a ayudarnos unos a otros, ¿de acuerdo? ¿Qué más dice la Escritura? Ahí ya lo expliqué, desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. El hombre está perdido sin Cristo. El hombre está perdido sin Cristo. Eso es lo que tienen que entender. Tú puedes ser religioso, tener tu religión, cumplir tus rituales, incluso ser cristiano evangélico, ministrar o tener un ministerio o tener servir en tu iglesia local, alabar, ser parte del ensamble, del coro. Tú puedes hacer todo eso y no conocer al Señor Jesucristo. Es importante tener ese encuentro personal con el Señor Jesucristo, entender que si estás sin Cristo, eres esclavo del pecado y no eres esclavo de Cristo. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo del pecado. No puedes estar en el medio. Uno de los dos eres y puedes estar amando la oscuridad. Y hay que tener bastante cuidado con eso, ¿de acuerdo? Y si tú no conoces al Señor Jesucristo, estás viendo este estudio y estás entendiendo, el Señor a través de su Santo Espíritu te está haciendo entender, ven a Cristo, ríndele tu vida. ¿Qué tengo que hacer? A veces hay personas que me preguntan, ya entendí lo que usted me dice, pero no sé qué tengo que hacer. Lo que tienes que hacer es simplemente en tus palabras, en la comodidad de donde estés, en tu carro, en tu casa, en tu cuarto, donde estés. En un baño si quieres, donde estés, ríndele tu vida a Cristo, en tus palabras, dile que te reconoces pecador, que estás arrepentido de esta vida que estás llevando, que has entendido que realmente estás llevando un camino de muerte, de perdición y un destino eterno de perdición, porque la vida no solamente es hasta la muerte, trasciende la muerte, hay una eternidad y esa eternidad es con Dios o sin Dios, y esa parte sin Dios es terrible. Por eso que vino el Señor Jesucristo, para morir en una cruz, para pagar el precio, para que tú y yo seamos salvos. Salgamos de eso. Entonces, en los méritos de Cristo podemos obtener la salvación. ¿Crees eso? Bien has hecho, bien has hecho. Entonces Cristo te da ese nuevo nacimiento, te da esa regeneración, te da esa santificación. Ahora tienes que buscar crecer en el Señor, conocerle, tener esa relación personal íntima con Él, ¿de acuerdo? Muy bien. Si no, vas a estar como ovejas sin pastor. Y dice el versículo 36, y al ver la multitud tuve compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Bien, seguimos entonces esta segunda parte de este versículo. Los religiosos ellos tenían que alimentar y cuidar. Los fariseos, los saduceos, los escribas, todos estos hombres tenían que cuidar, pero estaban más enfocados en sus tradiciones, en sus intereses personales y sus cargas religiosas. ¿Parece familiar eso hoy día? Por supuesto que sí, no ha cambiado eso. Se preocupan por lo exterior, por la apariencia y no por el interior. Eso se vuelve una hipocresía. El profeta Ezequiel
interesante, escúcheme o léanlo si tienen ahí en su pantalla. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecéis las débiles, ni curáis de la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscáis de la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Realmente Ezequiel, la palabra de Dios es antigua, hermanos, pero no anticuada. Esta es una palabra vigente para la iglesia hoy día. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. No solamente Ezequiel, hay muchos pasajes más. Jeremías también habla. Acá tengo un pasaje sobre Zacarías 11:5, a las cuales matan sus compradores y no se tienen por culpables. Y el que las vende, dice, bendito sea Jehová porque he enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Qué interesante esto, hermanos. Qué interesante. Realmente hay mucha riqueza, mucho por hablar acá. No es un ataque contra los pastores o predicadores, los fieles al Señor, los que se preocupan por su iglesia, los que se preocupan por sus ministerios. Esto es un llamado de atención para todos aquellos sinvergüenzas, esos que trafican, lucran y realmente negocian con la fe, con la palabra, tienen vidas totalmente contrarias a lo que Dios dice y establecen su palabra. Son totalmente hombres que no tienen temor de Dios. Esos son los que deben ser desenmascarados, quitados. Y tú, hermano, si realmente estás en un lugar así, te animo que busques un lugar donde se predique bíblicamente y se glorifique al Señor Jesucristo y no se hagan cosas extrañas o te trasquilen, hermano. Bueno, no sé, hay mucho por hablar acá, pero tenemos que avanzar. Acá les traigo un plus a ustedes, para que ustedes se queden en los estudios, para que lo vean los estudios completos. Ustedes saben que siempre les traigo un plus ahí acá dentro de la clase. En esta lección, por ejemplo, dice, ¿es verdad que Satanás solo viene a hurtar, matar y destruir? Eso sale de Juan 10:10, ¿no? Juan capítulo 10, versículo 10, dice, el ladrón viene no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Normalmente este pasaje bíblico se usa y se atribuye a Satanás. ¿Sí? Siempre lo van a escuchar, lo han escuchado, ¿no? Pero es importante hacer una correcta interpretación de la Biblia. Una correcta exégesis, ¿no? Alguna vez una hermanita me dijo, hermano, pero yo tendría que estudiar todo lo que usted ha estudiado y leer todos los libros que usted ha leído e investigar todo lo que usted ha investigado. No necesariamente. El Espíritu Santo nos da discernimiento, pero sí tienen que aprovechar. Para eso son las prédicas, para eso son los estudios bíblicos. Para eso, porque ese pastor que da una prédica se supone que se ha preparado, que ha orado, que ha hecho un estudio, una investigación y da una prédica de 40 minutos, de 50 minutos, de una hora, de hora y media si quiere, pero hay una preparación. Ahí hay de los pastores que improvisan, no, ya el Espíritu Santo lo que me guíe, se paran en el púlpito y comienzan a contar historias, chistes, bromas, anécdotas y nunca abren la Escritura y nunca leen la Biblia. Por eso que las ovejas están desnutridas, por eso que la iglesia está desnutrida, porque no alimentan a la iglesia. Entonces esa es la responsabilidad del pastor, del líder, del que enseña, el prepararse. Por eso que le damos ya estas cosas. Tú que estás viendo este estudio, ya sabes este plus y sabes que este versículo no se refiere a Satanás. Ya no se refiere a Satanás. Hay que leer todo el capítulo 9 de Juan y vas a entender que hay una disputa, hay una discusión ahí por la sanidad de un ciego. ¿Ya? Entonces lo vienen acosando, hostigando al Señor Jesús y el Señor Jesús va a hablar y va a continuar en Juan 10 esta argumentación y ahí va a hablar él quién es realmente el verdadero pastor. ¿De acuerdo? Ahí él les va a decir, por ejemplo, en el 10:1 va a decir, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas y no sube por otra parte es el ladrón y salteador. Él está en la puerta. El que entra por la puerta, genial, bienvenido, pero el ladrón por dónde entra, a escondidas, entra a robar, a saquear. Continuando con los versículos 11 al 12, dice, yo soy el buen pastor. Ese es mi Señor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas.
mas el asalariado, este es otro asalariado, y el que no es pastor, dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Entonces, ¿quién es este que viene a hurtar, matar y destruir? Son los pastores, los religiosos, los falsos pastores, los falsos maestros. Ellos son, en este caso el Señor Jesús está hablando de los fariseos, de los saduceos, los religiosos de su época. Ellos son los que hacen esto, esos son los ladrones, los que vienen a hurtar, matar y destruir, ¿de acuerdo? Entonces el contexto nos dice que esta expresión o este versículo hace referencia a los religiosos, que no cuidan realmente al rebaño, a la grey del Señor, ¿de acuerdo? Las ovejas de Cristo. Ellos son los que no cuidan, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que habla este versículo y todo este pasaje bíblico, ¿de acuerdo? Ahora, eso no quiere decir que Satanás no hurte, no mate y no destruya, por supuesto, eso y mucho más, hermanos. Eso y mucho más. Dentro de ellos es el padre de mentira, ¿de acuerdo? Pedro va a decir, interesante esto, ¿no? Cómo debe guiar un líder, un pastor, un siervo de la grey de Cristo, ¿no? Un siervo de la grey de Cristo, ¿qué debe hacer? Dice, apacentar la grey de Dios. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están en vuestro cuidado. Ojo con esto, sino siendo ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Cómo te guío yo? ¿Cómo te lidero yo? Con mi ejemplo, mi hermano, con mi ejemplo, ¿de acuerdo? Todo líder, todo guía, todo pastor, todo encargado. Mujeres también, encargadas de ministerio de mujeres, encargados de grupo de mujeres, también. ¿Cómo ministran? ¿Cómo lideran? Con su ejemplo, viviendo realmente la Escritura, no solamente sabiendo más de la Biblia, ¿de acuerdo? Acá hay otro pasaje bíblico, ya no Pedro, sino Pablo dice, no deben emborracharse ni ser violento. Interesante esto, cuánto problema hay dentro de la iglesia por creyentes que tienen mal carácter. ¿Cómo debe ser un creyente? Dice, ¿cómo debe ser el líder? ¿Cómo debe ser? Debe ser amable. No debe buscar pleito ni amar el dinero. Tremendo. La lista sigue. La recomendación sigue. Lee Pedro, ahí está. Lee Timoteo, que son las epístolas pastorales. Primera y segunda Timoteo, Tito, son las epístolas pastorales. Léela y no la lee. Este es para el pastor. No, es para ti, mi hermano. ¿De acuerdo? Bueno, ese fue el plus. Continuamos rápidamente, los últimos versículos dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces del pastoreo nos pasa ahora el Señor a la cosecha, ¿de acuerdo? Entonces esta mies es sembrío, ¿de acuerdo? Son campos, esa es una mies, ¿de acuerdo? Se usa 4 veces en la escritura, ya se usa para hacer referencia a los campos, al sembrío, pero en este caso es una analogía. ¿Quién es esta mies? ¿Quién es este sembrío? Algunos van a decir que son los perdidos, ya son los perdidos que hay que evangelizar. Otros van a decir, bueno, son los que buscan a Dios, no son todos, sino los que buscan a Dios. Otros van a decir solamente son los elegidos para salvación. Bueno, no vamos a entrar en teologías arminianas ni calvinistas, pero el punto es que esta mies, es importante entender que esta cosecha, este sembrío que va a ser cosechado, ¿no? Necesitamos obreros, no son los ángeles, no son los obreros que hacen las analogías del Señor, son siervos del Señor, pero ahora hay interesante porque siempre la mies se usa para juicio, ¿no? Joel, Zacarías, Jeremías, Apocalipsis, hay muchos versículos que hablan que esta mies, ¿no? Es para que el Señor meta su hoz, ¿no? Y vendimie y corte y saque para juicio, ¿ya? Hay muchos versículos que hablan la mies como juicio en realidad, y eso es lo que tenemos que entender, que hay una cosecha en todo caso para condenación, para juicio, y hay una cosecha para salvación, ¿de acuerdo? Eso es lo que hay que entender. Ahí está Mateo 13:30, de acuerdo, haciendo la interpretación de la parábola, dice, dejad crecer junto lo uno y lo otro hasta la siega, hasta la cosecha, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, ¿no? Recoged primero la cizaña y atala en manojos para quemarla. La cizaña va al fuego.
el que no conoció al Señor Jesucristo, no le rindió su vida, no se arrepintió de la vida pecaminosa, ese va al fuego. Lo dice la Escritura. Uno cada vez que estudia más la Escritura, hermanos, ustedes se van a dar cuenta de que realmente habla la palabra de Dios, habla de tanto juicio. Por eso de ahí la irresponsabilidad de los religiosos que cierran la puerta para salvación y de los falsos maestros y pastores que no enseñan realmente que hay una condenación eterna. ¿De acuerdo? No enseñan. Dicen, no, el amor, Dios es amor, va a perdonar a todos. Por supuesto que Dios es amor, pero Dios es santo y justo, ya lo expliqué. ¿De acuerdo? Pero ¿de dónde? El trigo va al granero, el trigo va al cielo, hermanos. ¿De acuerdo? Hay muchos pasajes sobre esto, mucha interpretación. Entonces, hay una necesidad de obreros, ¿de acuerdo? Hay una necesidad de obreros. ¿Para qué? Para dar la buena noticia, para que el inconverso, el perdido, evite la segunda muerte, para que no vaya al infierno, para mostrar el amor, la misericordia, la gracia de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo, advertir a los falsos maestros, advertir de los falsos pastores, advertir de la religiosidad que conduce, el camino ancho que conduce a la perdición. Segundo a los Corintios 5:11 dice, dando que entendemos nuestra temible responsabilidad ante el Señor, nosotros los siervos, trabajamos con esmero para persuadir a otros, para traerlos a Cristo. Dios sabe que nosotros somos sinceros y espero que ustedes también lo sepan, ¿de acuerdo? Eso es lo que dice la Escritura. Segunda a los Tesalonicenses 1, del 7 al 9, dice, y Dios le brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia, el evangelio del Señor Jesucristo. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Eso es lo que tienen que entender. Eso yo no lo digo, no lo estoy diciendo yo, hermano. Yo no te estoy mandando al infierno. Dice la Escritura, hay un juicio. Eso es lo que tienes que entender. Necesitamos obreros para que enseñen estas cosas, para que prediquen, aún a costa de la persecución, aún a costa de sus vidas. Hay muchos lugares donde predicar, enseñar, cuesta la vida a las personas. Dios les permita a esas personas ser fortalecidos, a ellos, sus familias, por sus pérdidas. Realmente necesitamos muchos obreros, y a quién hay que rogar, a nuestro Señor. Nuestro Señor levantará más obreros. Tú, hermano, tu persona, tu amigo que estás escuchando, estás viendo, el Señor tiene un propósito para tu vida. Tú eres parte de este reino y tú eres un obrero, como dice ahí 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿De acuerdo? Seamos obreros diligentes, hermanos, y que vengan más y ayudemos a preparar a otras personas para que sean útiles a la obra también. ¿De acuerdo? Muy bien. Dios le bendiga grandemente. Termino con este pasaje bíblico que dice que tú puedes haber sido todo, un idólatra, un pagano, un perdido, un pecador, un esclavo de pecado, cualquiera, el Señor te perdona. Dice Hechos, acá el apóstol Pablo, predicando a los atenienses, perdidos, paganos, idólatras, fornicarios, adúlteros, mentirosos, ladrones. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice ahí la Escritura? Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, no importa, lo has hecho por ignorancia, pero ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado a los muertos. Viene un día donde viene el Señor Jesucristo con justicia, a juzgar con justicia. Ya no viene a nacer como un bebito, un niñito indefenso, a morir en una cruz. Viene como rey, viene como Señor y viene a impartir justicia, ¿de acuerdo? Estás a tiempo de ser librado, de venir al reino, de ser restaurado en tu relación con Dios, de tener una relación íntima y personal con Cristo, conocer realmente al buen pastor y rendirle tu vida y vivir una vida de adoración totalmente rendida a Él en adoración. Dios te bendiga. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.